Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los rituales, la verdad, más profundos y significativos de todo el Antiguo Testamento. Vamos a explorar juntos cómo una ceremonia judía antiquísima, el Día de la Expiación, se interpreta en la teología cristiana como una especie de adelanto, un cuadro súper detallado de la obra de Jesucristo. A ver, ¿pueden los pecados de toda una nación ser resueltos en un solo día? Esa es la gran pregunta que Levítico 16 pone sobre la mesa. O sea, ¿cómo se maneja la culpa acumulada de todo un pueblo? El día de la expiación se diseñó justo para responder a eso, y la manera en que lo hace es de verdad fascinante. Miren, este no era un día cualquiera en el calendario judío, para nada. Era el evento central de todo el año. Estamos hablando del único día, el único, en que se abría un camino, aunque fuera por un instante, para que un ser humano pudiera entrar en la presencia directa de Dios. La solemnidad de este día era, de verdad, máxima. Dios estableció una forma pero muy específica de acercarse a Él. Y ojo, hay que recordar el contexto de este capítulo. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, acababan de morir por ofrecer lo que la Biblia llama fuego extraño. O sea, intentaron acercarse a Dios a su manera, no como Él había mandado. Y el punto es clarísimo. El camino a Dios tiene sus términos, no los nuestros. Bueno, ahora el foco se pone sobre la figura clave de todo este ritual. Aarón, el sumo sacerdote. Y su preparación personal no era un simple requisito, ¿eh? Cada detalle, cada paso, es como una pintura simbólica. Imagínense la escena por un momento. Tuvo que ser impactante. Aarón, el sumo sacerdote, se quitaba esas ropas espectaculares, las que eran para honra y hermosura, las que gritaban su alto cargo, y se vestía con un simple lino blanco, el atuendo de un sirviente. Un acto de humildad total, justo antes de hacer el trabajo más sagrado de todos. Y es justo aquí donde vemos una conexión que, de verdad, pone la piel de gallina. Este acto de Aarón se interpreta como un reflejo directo de Cristo, quien, como dice Filipenses, dejó su gloria para tomar la forma humilde de un ser humano, para hacerse siervo. El contraste, la verdad, es clarísimo. Por un lado tienes a Aarón, un sacerdote humano que necesitaba lavarse y ofrecer sacrificios por sus propios pecados, antes de poder siquiera representar al pueblo. Y por otro, tienes a Cristo, presentado como el sacerdote perfecto, puro por naturaleza, sin ninguna necesidad de sacrificio para sí mismo. Miren la diferencia. La preparación de Aarón lo dejaba ceremonialmente limpio, pero Cristo ya era limpio. Ahora entramos en el corazón del ritual. Se necesitaban 2 machos cabríos, y esto es clave. Cada uno tenía un propósito totalmente diferente. Vamos a empezar con el primero, cuya función se llevaba a cabo en secreto, en el lugar más sagrado de todos, lejos de la vista de la gente. Todo este proceso era totalmente privado. Solo Aarón podía entrar detrás de ese velo tesado. Allí presentaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, que era la tapa del Arca de la Alianza. Piénsenlo, este acto era una transacción directa entre el representante de la humanidad y un Dios perfectamente santo. Así que lo fundamental aquí es entender que este primer sacrificio estaba dirigido 100% a Dios. El objetivo era cubrir el pecado de su vista, pagar el precio que su justicia exigía. Incluso era para purificar el propio santuario, que simbólicamente se había contaminado por la presencia del pecado en el campamento. Bien, ahora pasemos al segundo macho cabrío. Porque, si el primero pagó la deuda en privado, a solas con Dios, el segundo se encargaría de demostrarle a todo el mundo, públicamente, que esa deuda ya estaba saldada. Aquí aparece una palabra bien particular, azazel. Es única, y la verdad es que no tiene una traducción directa. Pero su significado queda clarísimo por lo que le pasa al animal. Es el que carga con la culpa de otros y se la lleva lejos, a un lugar de donde no puede volver, a un lugar de olvido. Y esta distinción es de verdad fundamental. Fíjense bien, un macho cabrío muere para satisfacer la justicia de Dios. Su trabajo es para Dios. El otro, en cambio, vive para demostrarle al pueblo el resultado de ese sacrificio. Su trabajo es para que la gente lo vea y se quede tranquila.
Es como si uno pagara la multa y el otro saliera a la calle mostrando el recibo que dice pagado. Este era el momento público, el que todos veían. Frente a todo Israel, Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba todas las iniquidades, las rebeliones, los pecados del pueblo. Y con ese gesto, simbólicamente, se los pasaba al animal. En ese instante, ese macho cabrío cargaba con la culpa de toda la nación. ¿Y qué pasaba después? A este macho cabrío se lo llevaban lejos, al desierto, a una tierra donde no vivía nadie, y lo soltaban para que nunca más volviera. La imagen es potentísima. Es la misma promesa que leemos después en los Salmos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El pecado no solo se perdona, se quita, se aleja a una distancia que ni siquiera podemos imaginar. Muy bien. Una vez que los sacrificios están hechos, que el pecado fue pagado y removido, el ritual termina con dos actos finales que son súper significativos. Después de hacer todo este trabajo de expiación vestido de humildad, Aarón se quitaba esas ropas sencillas de lino y se volvía a poner sus vestiduras gloriosas, las de honra y hermosura. Y de nuevo la conexión es directa. Esto se ve como una imagen de la obra de Cristo, quien después de su humillación en la cruz ascendió y ahora se espera su regreso, pero ya no como un siervo, sino en toda su gloria, para reinar. Y aquí viene quizás uno de los puntos más impactantes de todo el ritual. Fíjense en el número en pantalla. 0. 0 obras requeridas del pueblo para su expiación. ¿Qué tenía que hacer la gente para obtener este perdón? Absolutamente nada. El mandato era que afligieran sus almas y que no hicieran ninguna obra. Simplemente debían descansar y recibir el trabajo que otro había hecho por ellos. Y claro, este principio del día de la expiación resuena con una fuerza increíble en el Nuevo Testamento. La salvación no se gana con nuestro esfuerzo, se recibe como un regalo por medio de la fe en la obra que otro ya completó. La expiación al final es un don, no un salario que nos ganamos. Así que como vemos, este antiguo ritual no solo arreglaba el problema del pecado de Israel por un año, iba mucho más allá. Pintaba un cuadro increíble de una expiación final, permanente. La idea es que el sumo sacerdote celestial, Cristo, entró una vez y para siempre detrás del velo, completó la obra y todavía no ha salido. Así que esta ceremonia nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la obra ya está terminada, ¿qué significa entonces vivir esperando ese regreso glorioso?